Flor y Canto presenta. Ven Espíritu Divino, Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas. fuente del mayor consuelo, Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. riega la tierra en sequía, Sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse. y danos tu gozo eterno. Amén. Maestra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, maestra. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto poder estar otra vez aquí, reunidos para poder hacer oración con la palabra de Dios, o sea, la lección divina. Y te agradezco mucho que sigas aquí con nosotros en esta comunidad digital que nos hacen el honor pues de conformar nosotras aquí y todos los que nos ven, que nos hacen también el honor y el favor de poner sus comentarios, sus reflexiones, meditaciones, compromisos, etc. Y pues sigue avanzando el tiempo, ¿verdad? Sigue avanzando el tiempo, maestra. Hemos llegado al Domingo. 16º domingo del tiempo ordinario. Sí, ahí sí es muy elegante. Sí. Al domingo ordinario número 16. Exactamente. ¿Verdad? Yo lo diré así. Y bueno, pues el próximo domingo pues estaremos ya preparados, si es que hacemos esta lección divina en estos días, para poder escuchar la palabra de Dios con un poquito más de conciencia, ¿no? Entonces vamos a tomar las lecturas del, repito, 16º domingo del tiempo ordinario. ¿Y qué te parece que nos vamos al primer paso, que es? La lectura. Y tomaremos entonces el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, los versículos 24 al 43. Exacto. Adelante, maestra, por favor. Jesús les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y luego se fue. Cuando brotó la planta y produjo fruto, también apareció la cizaña. Se acercaron los servidores del dueño y le dijeron: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él les respondió: algún enemigo hizo esto. Entonces los servidores le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les respondió, no sea que al recoger la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y cuando llegue el tiempo, ordenaré a los segadores, arranquen primero la cizaña, y átenla en manojos para quemarla, y luego reúnan el trigo en mi granero. Jesús les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. A pesar de ser la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, llega a ser la mayor de todas las hortalizas, hasta convertirse en un árbol, de modo que hasta los pájaros del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Jesús enseñó todo eso a la multitud en parábolas y nada les decía sin recurrir a ellas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por medio del profeta. Abriré mi boca por medio de parábolas y daré a conocer las cosas escondidas desde la creación del mundo. Cuando despidió a la multitud, Jesús fue a la casa. Entonces sus discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos con claridad la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo.
La buena semilla son los partidarios del reino, mientras que la cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles. Así como se recoge la cizaña y se arroja al fuego, de igual modo ocurrirá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para arrancar de su reino todo lo que lleva al pecado y a quienes hacen el mal, y los arrojará al horno de fuego, donde habrá llanto y desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que quiera escuchar, que entienda. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es La meditación. Así es. Y bueno, pues como siempre, podemos tomar de apoyo la primera lectura, que en esta ocasión está tomada del libro de la sabiduría, en el capítulo 12, los versículos 13 y después del 16 al 19. Sí, bueno, entonces fíjate, voy a empezar con el libro de la sabiduría. Sí. Es uno de los libros que yo creo que muy pocas gentes leemos, ¿no? Y entonces es un libro pues obviamente del Antiguo Testamento, ¿no? Y es conocido como un libro sapiencial. Así es. Y entonces esta lectura nos habla de la justicia de Dios, ¿haz de cuenta? ¿No? Así es, así es. Entonces uno se preguntaría, ¿por qué la justicia de Dios? ¿No? Entonces, fíjate, una de las cosas que efectivamente lo hemos comentado, ¿no? El evangelio de este domingo está gigante, enorme. Sí, enorme. Son, ¿cuánto dijiste? 4 parábolas, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que hay que ver, ¿no? Diría yo, es lo reiterativo, ¿no? Que fue Jesús al explicar lo que es el reino de los cielos, sí. con la cuestión de las parábolas, ¿no? Entonces, diríamos nosotros, bueno, esto es como ya parte también de mi reflexión, Ajá. ¿no? Es que creo yo que hablar del reino de los cielos, pues es bastante problemático, Claro. en el sentido de que no tenemos el lenguaje suficiente y adecuado, ¿no? Sí, ni una figura de comparación. Exactamente, para poder hablar de esa realidad, ¿no? Así es. Entonces, yo creo, ¿no? Que Jesús se vio en esa misma situación, en el sentido de decir, yo lo entiendo, ¿Cómo se los explica? pero ¿cómo se los explico a estos hombres, no? Claro. Y, o sea, en ese sentido, a gente, como ya lo hemos visto, gente sencilla, ¿no? Además. O sea, no está hablando con grandes teólogos o letrados, ¿no? Sino con la gente del pueblo, ¿no? Entonces, lo más bonito, quiero yo pensar, ¿verdad? Que Jesús pues escogió precisamente un género que es el de las parábolas. Claro. Y entonces la realidad es que las parábolas es una imagen que nos ayuda a comprender cómo es el reino de los cielos. Y entonces, si tú te fijas, las parábolas que tocamos ahorita todas comienzan así. El reino de los cielos se parece a, ¿no? Uh-huh. El reino de los cielos, el reino de los cielos, ¿no? Sí. Y entonces, yo lo que quisiera yo que nosotros viéramos, ¿no? Es que primero que nada, si tú te fijas, el reino de los cielos siempre se está moviendo. Así ¿no? es. Es lo que luego la gente que estudia estas cosas le llama una realidad dinámica, ¿no? Así es. Porque entonces siempre es, en ese sentido, el trigo que crece, ¿no? La semana pasada era la tierra fértil, ¿no? Sí. En ese sentido da cobijo. Queda, ajá. O sea, recibe la palabra y entonces da fruto. Germina o no. Germina, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en la del grano de mostaza también es el granito que da fruto, en el sentido de que se da un arbolazo, ¿no? Que crece, ¿no? Y la levadura. Que da vida, ¿eh? Y que da vida, sí, ¿no? Y que la levadura que también fermenta, ¿no? Y entonces hace que, en ese sentido, el pan o la masa se haga más grande, ¿no? Y el pan salga esponjoso. Exactamente, entonces eso es como muy importante entender, ¿no? Que entonces no está como en congelador o que está como en pausa, ¿no? O sea, el reino de Dios está pasando ya, haz de cuenta, ¿no? Así es. ¿No? Es un presente activo. Exactamente, ¿no? Exactamente, haz de cuenta, es un presente activo porque, pues, vuelvo a decir, ¿no? Está pasando, ¿no? Sí. Y entonces creo que hay que estar, pues, en sintonía, ¿no? Para realmente, en ese sentido,
verlo crecer, ¿no? Y entonces, una de las cosas interesantes de esto, que Jesús, o más bien los apóstoles, ¿no? Se quedan, diría yo, enganchados Sí. con la primer parábola de esta lectura, ¿no? Así es. Que es la de del famoso Cizaña, trigo y el trigo y la cizaña, cizaña, ¿no? sí. Entonces, si tú te fijas, ¿no? Es una parábola que nos habla, sí, del reino de Dios, ¿no? Sí. Y en el sentido, creo yo que es como en el sentido más general del reino de Dios, porque te habla, ¿no? De cómo el Hijo del Hombre está trabajando, ¿no? Así es. Para plantar el trigo, ¿no? Cómo el enemigo está haciendo todo lo que puede también para que eso no suceda, ¿no? Claro. Y entonces va a llegar un momento, ¿no? En el que va a llegar el momento de la siega, ¿no? Que Jesús dice muy claramente que es el día del juicio o el día del Sí, lo final. dice con toda Claridad, ¿no? Y entonces, pues ahí será el momento de la división y de la separación, ¿no? De esto, ¿no? Y entonces, con esa parábola es con lo que los apóstoles se quedan, los discípulos se quedan, ¿no? Y es la que Jesús en ese sentido pues explica, Sí, ¿no? ellos le preguntan. Y Ella le piden preguntan de manera particular que les explique esa parábola. Y es que, ¿no? ¿sabes qué creo? Uh-huh. Que es la que sentimos como mucho más cercana, porque, bueno, en aquel entonces todos eran agricultores, Sí. pescadores, etcétera, Ujú. pero la imagen del trigo y la cizaña es muy, muy clara. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de comparar cómo crece el trigo y cómo es la planta de trigo y la planta de la cizaña, y son bien parecidas. Todos pensamos en el trigo ya cafecito, tostadito, así doradito con el sol. No, empieza verde. Y la diferencia es un poco el tamaño, Sí. y que uno tiene pelitos y el otro no tan grandes, ¿no? O sea, es mínima la diferencia. Sí. A golpe de vista, el que no conoce no la puede distinguir. Exactamente, ¿no? Y creo que esto nos pasa con Sí. maestra, porque vale mucho la pena decirlo, en la vida cotidiana, ¿no? Nos encontramos con un sinfín de personas que en realidad a golpe de vista no sabemos qué intenciones traigan, qué ganas o no de hacer las cosas. Vamos, es como compararnos con todos nosotros, ¿no? O sea, a golpe de vista no sabemos. En cuanto empieza a crecer la planta, puede ya distinguirse, y de hecho los trabajadores le dicen al dueño, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿No había sembrado trigo? ¿Por qué hay cizaña, no? Ya que están un poco crecidas las plantas, ¿no? Sí, ¿no? Sí, y entonces, sí, o sea, se dan cuenta cuando ya va avanzada la cosecha, ¿no? Sí. Y entonces, fíjate que creo yo que ahí es donde podemos empezar a hablar del libro de la sabiduría. ¿Por Claro. qué? Porque entonces, si tú te fijas, ¿no? Aquí, esto es en el versículo 29, cuando 28 es cuando ellos dicen, ¿no quieres que vayamos a arrancarla? Sí. Y en el versículo 29, ¿no? Él Viene dice, un rotundo no. No. ¿Haz de cuenta, no? Sí. Y entonces, no sea que al recoger la cizaña arranquen también el trigo, ¿no? Así es. Y entonces, si tú te fijas en ese sentido, ¿no? Será hasta el final de los tiempos, según la explicación de Jesús, donde va a haber la separación y en ese sentido el juicio, ¿no? Entonces, fíjate cómo el versículo 18 del capítulo 12 del libro de la sabiduría dice, como eres el dueño de la fuerza, juzgas con moderación y nos gobiernas con gran misericordia, porque puedes hacer todo con solo querer, ¿no? Sí. Y entonces, pues precisamente está hablando, todo el texto de sabiduría que vamos a leer está hablando de la justicia de Dios y por qué Dios en ese sentido es el único, diríamos nosotros, capaces de hacer el juicio, ¿no? Así es. Y entonces lo que yo quiero quizás recalcar ahorita es que creo yo que también ese campo, haz de cuenta, pues es el corazón del hombre, por supuesto, ¿no? Y sí, entonces tenemos también en nuestro corazón, ¿no? En buen plan, tenemos, creo que tú y yo lo sabemos muy bien, maestra, sí. Tenemos cizaña, trigo y cizaña, sí. Y también como creciendo juntos, ¿no? Claro, que pueden ser los sentimientos.
los o sea, sentimientos, ¿no? las tantas actitudes. cosas. Antes de avanzar un poquito con Sí, esto, maestra. quiero también hacer énfasis en el 19 que dice, el justo, de sabiduría, ¿verdad? Ajá. Dice, el justo debe amar a los hombres y diste a tus hijos la buena esperanza de que dejas espacio para el arrepentimiento cuando pecan. Porque esta es la parte donde dice acá en el Evangelio, ¿no? O sea, Ujú. déjalo, ¿no? Dice, dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y cuando llegue el tiempo, ordenaré a los segadores, arranquen primero la cizaña, ¿no? Bueno, esta parte del tiempo del arrepentimiento, yo creo que es valiosísimo, o sea, con lo que estás diciendo, o sea, yo creo que vale la pena que nosotros aprendamos a distinguir cuando es trigo o cuando es cizaña lo que estamos guardando en el corazón. Y cuidado, porque de pronto podemos tener ese temor de decir, y si arranco esto y se va lo bueno, pero bueno, siempre está el espacio del arrepentimiento y hacer conciencia de que no vamos a ser nosotros, sino que es siempre bajo la luz de Jesús, ¿no? O sea, el dueño de este terreno, ¿cómo podemos avanzar? ¿Y a qué me lleva esto? Pues a que siempre tenemos que estar dispuestos a hacer un examen de conciencia así constante y a acercarnos al sacramento de la reconciliación, o sea, la confesión, porque entonces Él será el que arranque la cizaña. Exactamente, eso es lo que yo queríamos nosotros decir, ¿no? Sí. Tú lo dijiste ahorita, ¿no? A la luz de Cristo, creo que es poner también en ese sentido el corazón ahí, sí. ¿no? Y entonces permitir que Dios vaya purificando, y eso implica vaya las arrancando intenciones, todo, ajá, ¿no? purificando todo lo que tu no, corazón, exactamente, tus purificar el corazón. intenciones. Y entonces por eso es muy importante pues el examen. Sí, y fíjate que yendo de visita pastoral con el señor obispo en diferentes parroquias, uno va como viendo cómo va creciendo su mensaje, ¿no? Porque al ir tomando experiencias de otras parroquias, pues va creciendo ese mensaje, ¿no? Y va tomando cierto rumbo. En alguna de ellas escuché que decía no solo un examen de conciencia personal, sino también pastoral. Todos los que servimos, todos los que estamos inmersos en una pastoral, en la vida pastoral de la iglesia, tendríamos que hacer un examen de conciencia pastoral para ver hasta dónde nuestra intención es evangelizar o brillar. Exacto. ¿No? Entonces imagínate qué fuerte es qué trascendente es esta sencillísima parábola, ¿no? Que es, cizaña. No, o sea, y aparte uno como que quisiera que uno trajeras la etiqueta de bueno, malo, ¿no? Y pues eso es como infantil. Claro. ¿No? O sea, realmente por el pecado, ¿no? O sea, el pecado está en el corazón, ¿no? Sí. Y entonces uno debe de aprender a ver qué es eso, o sea, es trigo, pero también muchas veces la cizaña cuando entra sin darte cuenta. Exactamente. Se siembra sin darte cuenta. Exactamente. Y tú le das cabida porque no llega sola, pues, o sea, tú le abres el corazón al enemigo para que la siembre. Pones la macetita. Sí, pues, ¿no? Entonces, sí es muy interesante que podamos reflexionar en esto, porque yo creo que nos hará más fácil, ¿no? El abrir el corazón, siempre que estemos conscientes de que hay trigo y eso. Bueno, pues vámonos al siguiente paso, que es la oración. Y como siempre tomaremos como base el Salmo responsorial, que en esta ocasión está tomado del Salmo 85, y dice así: Tu Señor, eres bueno y clemente. Tu Señor, eres bueno y clemente, puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios y tus obras, Señor, son portentosas. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera
ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Le doy gracias al Señor por mostrarme lo importante que es pensar lo que uno está haciendo y cómo hacerlo. Le pido al Señor que sea clemente, que me ayude a ver lo que hay en mi corazón. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque eres bueno y clemente conmigo. Te pido que tengas compasión de mí para que me hagas ver con claridad dónde hay trigo y sobre todo dónde hay cizaña en mi corazón. Que me permitas tener ese periodo de arrepentimiento para que seas tú el que ilumine mi corazón y pueda con claridad entregarte todo para así ser un mejor instrumento, uno apto y dócil para que tu voluntad se haga en mí y pueda proclamar tu palabra. Gracias, Señor, y te pido que tengas compasión de mí. Amén. Amén. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es la contemplación. Y bueno, pues para este paso, donde vamos a buscar poner énfasis en un capítulo, en un versículo o versículos, también podemos apoyarnos de la segunda lectura, que en esta ocasión está tomada del libro de la carta a los Romanos, en el capítulo 8, los versículos 26 y 27. Exactamente, ¿no? Sí. Bueno, entonces fíjate que pensando en eso del corazón, ¿no? Y del rollo de la cizaña, Sí, y te digo que no es un rollo, sí. pero es mi forma de expresarme nada más. Viene, o sea, se cuenta que ahorita hemos estado leyendo pues la carta a los Romanos, ¿no? Y viene algo muy interesante acerca de una de las acciones del Espíritu Santo. Sí. Entonces, Pablo lo va a decir de esa manera, ¿no? Que luego nosotros no sabemos qué pedir, ¿no? O sea, diríamos nosotros que luego estamos tan en pañales, ¿no? Y desconocemos tantas cosas. Claro. Que realmente luego no sabemos ni qué pedir, ¿no? Y entonces ahí es donde vemos una de las acciones del Espíritu Santo, que entonces entra en acción, ¿no? Y entonces clama en vez de, o sea, en el lugar de nosotros, ¿no? Claro. Y entonces creo que la verdad es que es un pensamiento, ¿cómo lo puedo decir? Es algo muy bonito de lo que es la acción de Dios, ¿no? Porque entonces si uno realmente está reflexionando en su conducta y en las cosas, uno puede darse cuenta, ¿no? Qué es lo que hace falta, pero lo que yo quiero que veas es que no es tú, sino es escuchar, ¿no? La voz del Espíritu, la voz de Dios, la que nos va diciendo qué es lo que hay que pues empezar a trabajar o tirar o lo que sea, ¿no? Sí. Y entonces por eso, ¿verdad? ¿No? Pues yo me voy a quedar, ¿no? Con el versículo de la carta a los Romanos, el versículo 26, ¿no? Ajá. Porque dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda, fíjate cómo lo dice bien bonito, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque como no sabemos orar como conviene, Él intercede por nosotros con gemidos inexplicables. Sí, ¿no? Me coincido contigo. Y pues del famosísimo Evangelio, no sé cómo se llama, del Evangelio, yo me voy a quedar con el versículo 43, porque dice, entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, ¿no? ¿Por qué me quedo ahí? Porque fíjate que a lo mejor me voy a adelantar un poco. He estado pensando, ¿no? Que realmente añoro yo es el reino de los cielos. Claro. ¿no? Y entonces es como, pues, quiero pensar que sí, ¿no? Y entonces, pues, es como el descubrimiento que he tenido, ¿no? Ajá. Ahora sí que con lo que el Espíritu Santo ha hecho en mí, ¿no? Pues digo, quisiera estar ahí, ¿no? Añoro es estar una añoranza, ahí. claro. Es una añoranza, ¿no? Sí, que me la hace ver el Espíritu. Y entonces, por eso,
pues quiero estar ahí, ¿no? Entonces hay que Qué hermoso. trabajar. Claro. Yo me voy a quedar con el 30, porque es como una forma de recordar, pues, que hay trigo y hay cizaña. Dicen, dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y cuando llegue el tiempo ordenaré a los segadores, arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego reúnan el trigo en mi granero. Y es que en la vida cotidiana de pronto Dios va poniendo situaciones así como injustas, ¿no? Y esto a mí me hace pensar, ¿no? O sea, a lo mejor en el momento no voy a tener una respuesta rápida, o sea, que sea justicia, etcétera. Pero hay que dejar las cosas en las manos de Dios, o sea, y darle tiempo. Porque llegará ese tiempo donde el Señor va a decir, bueno, pues sí, o sea, pero no es así como parece, ¿no? Ajá. Entonces, voy a poner énfasis en esto porque si no la vida cotidiana como que te poncha. Sí. Entonces, sí, claro, hay trigo, claro que sí, pero también hay cizaña. Y estar alerta para cuando de pronto encontremos esa cizaña, pues no asustarnos, como le decían, ¿la arrancamos? No, deja que crezca, es decir, a su tiempo. Dios tiene sus tiempos, ¿no? Y bueno, pues eso verdaderamente creo que me ayudará a tener paz en el corazón para no desfallecer y decir, ay, es que es una injusticia. No, es el tiempo de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues esto me ayuda a tener paz en el corazón. Y todo esto, maestra, nos tiene que llevar a una acción súper concreta. ¿Y cuál va a ser su acción de esta semana, maestra? Pues vuelvo a decir, creo que me adelanté un poquito en el paso anterior, maestra. Yo sé. Pero haz de cuenta que vuelvo a decir, ¿no? O sea, como que me hizo pensar mucho en el reino de los cielos, ¿no? Y que, vuelvo a decir, yo sí quiero estar ahí. Sí. Y entonces, pues me toca revisar, ¿no? El asunto de la cizaña que hay en tu corazón. En mi corazón, sí, ¿no? sí, y entonces esta semana, pues sí le voy a poner especial atención a las intenciones, ¿no? O sea, como que... a la pureza de intención. A la pureza de intención, haz de cuenta, Sí. así como, y cuando pues me dé cuenta, pues ponerlo, ahora sí que ponérselo en manos de Dios para que lo sane, Claro. ¿no? Porque no nada más es voluntario, No, bueno, fuera. Si fuera solo voluntario, sí, rápidamente saldría. Exactamente, ¿no? Ay, Y más esas cuestiones del corazón. ¿Sí? Claro, sí. Pues mira, yo mi acción de esta semana va a ir más enfocada a la parte de buscar detectar cuando la cizaña, cuando sea algo cizaña y cuando es trigo, ¿no? Y darle la importancia que tiene. O sea, la cizaña pues simplemente hay que dejarla crecer y el trigo hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, y no querer solucionar de golpe las cosas porque debemos tener cuidado de no dañar el trigo, ¿no? Entonces, esperar pacientemente a que llegue el tiempo de Dios, que Él se encargará de todo, ¿no? Entonces, estoy hablando de buscar la santa indiferencia, ¿no? Y dejar que Dios se ocupe de las cosas. Y te lo digo así fácil, pero la verdad es que no, para mí es muy difícil. Muy difícil. Y como dices, actuar con pureza de intención, ¿no? Sí. Que Dios conoce los corazones y sabe cuando alguien implica a otra persona, cuando verdaderamente salen las cosas de tu corazón o cuando simplemente es una imperfección, ¿no? Entonces, bueno, que Dios se encargue. Ay, pues qué cosa tan hermosa es hacer oración con la Sagrada Escritura, porque salen muchas cosas, sí, ¿verdad? Y si se dan cuenta, es súper rico. Nosotros nada más le damos una embarradita. Siempre es muy bueno poderle dar 2 o 3 leídas a las lecturas, el Evangelio sobre todo, y también hacerlo con tiempo. Pero bueno, gracias a estos maravillosos medios digitales podemos estar en comunión, hacer este ejercicio, y los invitamos a que ustedes, que tienen un poco más de tiempo, si es necesario, lo vuelvan a ver, le pongan pausa para ir haciendo con un poco más de profundidad cada uno de los pasos. Gracias, maestra. A ti, maestra. Por estar aquí con nosotros, por seguir haciendo comunidad digital,
Y bueno, pues le pedimos a Dios que nos conceda la gracia de vernos la próxima semana. Primero Dios. Muy bien, pues hasta la próxima. Gracias por todo, gracias por sus comentarios y seguimos pues haciendo comunidad digital. Que Dios les bendiga.